Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in, and we sang, oh, 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 oh. Hola, ¿quieres tomarte un café? Now the country that we came from, they play silver melodies. Este es el sitio. Kings and queens all write their dreams on silver pages we would read, and we sing, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. There's a song that's getting stronger. We will sound all our silver songs, and we will... Muy buenos días, 7 de febrero de 2014. De nuevo estamos aquí, reunidos. La resistencia. We're getting louder, and a chorus filled the air. When the voices fell, they broke the spell that tied us to our silver chairs, and we sang. Y ya veo que se está incorporando la gente. Veo a Tony Matarín, veo a The Cast, que dice: buenos días, comandante Berlín, somos la resistencia. Y hoy es viernes. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my Jesús Martínez dice: vamos a por la última cafetera de Radio Cable de la semana. Está marcando mi comienzo de la jornada laboral, viendo amanecer desde mi ventana. Sí, señor, parece que no. Pero este es un mensaje para los pesimistas. Siempre termina amaneciendo. Porque dentro de nuestra guerra también está la guerra contra el pesimismo. José Manuel, no caigas en él. Dice: buenos días, comandante Berlín, formada la resistencia, aunque cada día cueste más. Nunca cuesta resistirse. Y Ciudadano 14 dice algo que me llega profundamente. Dice: escuchar en directo la cafetera de Radio Cable te hace sentir parte de algo, parte de la resistencia. ¿Sabes, Ciudadano 14? El otro día tuve la sensación de que estábamos viviendo un momento muy especial en estos días. Somos pocos todavía, somos resistentes, pero sabemos que no estamos solos. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. When you came into my life, you have changed. Y lo digo de verdad, tuve esa sensación porque vi una película en la que alguien le comentaba a otro, le dijo: estoy mal, no me encuentro bien. Y le pregunta: ¿y por qué? Y dice: porque tengo la sensación de que este es el mejor momento de mi vida. Y si este es el mejor momento, quiere decir que no es repetible. Bueno, pues eso es lo que me pasa a mí todas las mañanas aquí a las 8:30, cuando nos sentamos a abrir las páginas de los periódicos en esta enorme mesa de las redes sociales y las comentamos entre todos. Y estaba precisamente, efectivamente, hoy no es un día para ser muy optimista, porque la dureza de la inmigración vuelve a golpear nuestra realidad y nos lo encontramos como un enorme choque en nuestra conciencia en todas las páginas de los periódicos. 9 inmigrantes han muerto tras un intento de entrada masiva en Ceuta. Es precisamente el titular que lleva el periódico El País hoy a 4 columnas. Dice: cientos de indocumentados quisieron llegar a nado al ser frenados por la Guardia Civil. Las víctimas perecieron ahogadas y aplastadas.
Y no es la mejor forma de comenzar, porque nos obliga a reflexionar sobre la manera en la que nos relacionamos con nuestro mundo, en la que nos relacionamos con la pobreza, en la que nos relacionamos con la desgracia. Y tendemos además a mirarlo con una enorme frialdad, porque, bueno, no deja de ser algo ajeno, lejano, aparentemente lejano, pero está mucho más cerca de lo que creemos, porque está en el interior de cada uno, y es una enorme desgracia. Pero este es un programa que se resiste a la infamia de la humanidad, que con frecuencia nos sorprende de forma deplorable, pero que con frecuencia también nos sorprende con acciones maravillosas, ¿no? En todo caso, el giro del intento de entrada de los inmigrantes se dio ayer, cuando a primera hora la cadena SER se puso en contacto con la delegación del gobierno preguntando si es cierto, como decían algunos testimonios que pudieron entrevistar en la SER, señalaban que se habían producido disparos para tratar de pinchar las barcas en las que estaban intentando cruzar. Al principio la delegación del gobierno lo negó, y posteriormente, horas después, la Guardia Civil o la delegación del gobierno reconoció que efectivamente se habían efectuado una serie de disparos de advertencia con material antidisturbios, pelotas de goma. Solamente el hecho de que se haya producido esa contradicción en los argumentos de la primera hora y de la última obligarían ya a una enorme investigación, ¿no? Pero en todo caso, yo tampoco quiero que todo el peso de la dureza de esta noticia recaiga sobre el programa y estemos todo el programa en este tono, pero sí me gustaría aprovechar para hacer una pequeña reflexión, porque he tenido la oportunidad de hablarlo alguna vez en alguna tertulia, y la gente siempre dice: no, pero ¿qué vas a hacer? ¿Abrir las puertas completamente? Si tuviéramos conciencia, ni siquiera nos haríamos esa pregunta. Si tuviéramos conciencia. Pero, dado que el ser humano es un ser que no se caracteriza especialmente porque la conciencia posea todas sus conductas, deberíamos plantearnos a lo mejor que, como sabemos que la mayor parte de la inmigración ni siquiera entra a través de la desesperación de esas fronteras, sino que entra por los aeropuertos y por carretera, deberíamos pensar que a lo mejor esta sociedad sí puede permitirse asimilar la entrada de 1000 personas y no tiene que recurrir para ello ni a concertinas ni a otros métodos, desde luego no tan deplorables como los que se utilizaron ayer y que intentan oponerse a la situación de necesidad de cientos de personas. Pero en fin, es el ser humano y vamos a intentar que el tono de este programa sea optimista. Hace 3 años o algo así, Estados Unidos enviaron a Marte en un cohete un aparato para saber cómo son las rocas de Marte. Pues a mí me parece profundamente inmoral que yo me divierta, aunque con las mejores intenciones del mundo, a saber cómo son las rocas de Marte, si yo permito al mismo tiempo que la Tierra se muera de hambre. Es que no tiene sentido. They had one rule, no grays allowed, it was a great offense. Bueno, pero vamos a seguir con las portadas de los periódicos hoy. Además es que hay muchísimos temas sobre la mesa. Tendremos la oportunidad también de hablar con la presidenta de la Junta de Andalucía, con Susana Díaz, que sabéis que es la gran esperanza blanca del Partido Socialista. Y estoy viendo aquí en los periódicos además que ayer hubo un pequeño follón porque estaba previsto un acto con los príncipes y finalmente ella no se quedó, y algunos medios de comunicación lo están destacando como un gesto y tendremos la oportunidad de preguntárselo. Pero en todo caso, bueno, la prensa lleva otros titulares. Os leía el principal del periódico El País, que me parece muy grave y por eso me he querido detener unos minutos, pero también dice: el fiscal exigirá 600.000 euros a la infanta como responsable civil. Esto me imagino que ya estamos saturados de tanto tema, tanta infanta, tanta declaración, a pesar de que todavía ni siquiera se haya producido. Pero me gustaría hacer una reflexión antes de continuar sobre el asunto de la infanta, porque las culpabilidades no las dictan los medios de comunicación y no las dicta la gente, las dictan los jueces. Podemos decir, criticar, cuestionar cómo está actuando la Fiscalía, cómo está actuando incluso todo el aparato judicial en este caso, pero ¿quién iba a imaginar hace 15 años que veríamos a una infanta entrando en un juzgado? O que veríamos a una infanta testificando como imputada. Por tanto,
seamos conscientes de lo que hemos ganado. Y ojo, porque es que todavía sigo escuchando y me produce un poco de vergüenza humana, todavía sigo escuchando que lo que tiene que hacer es aguantar el chorreo y el paseillo porque la sociedad quiere sangre. Esto no es una conducta muy honrosa para un demócrata. La justicia se imparte dentro de los tribunales, lo importante es cómo sale de los tribunales, no si entra con los abucheos, sin ellos, en coche, andando, en fin. Great can take her sorrow, so I will die tonight so she will know the gray will stay in the color code. Yeah, for my love I will die, you know, but before I do, let the record show that I brought her. Bueno, y también lleva un asunto el periódico El País, dice miel sexual para la colmena de Cela. ¿Sabéis que han aparecido pasajes de alta carga erótica que estuvieron censurados por el régimen y por el autor y estaban ocultos 60 años en un armario, condenados por los censores franquistas, por los propios miedos del autor? Dice los pasajes, dice El País, los pasajes de más alto voltaje sexual escritos por Camilo José Cela para la colmena ven la luz y añaden un nuevo sentido a la gran novela del Nobel sobre la posguerra española. Oye, qué curiosidad produce, ¿no? He brought her flowers every day. Dice el ABC, tragedia en la frontera con Marruecos. Mueren al menos 9 inmigrantes al tratar de entrar a nado en Ceuta. Los sin papeles, ya solamente la calificación parece que sobra en la portada. Los sin papeles fallecieron ahogados cuando intentaban rodear la valla. Claro, esto... Es que esto da para dedicarle un programa y para que lo conversemos tranquilamente, y además necesito vuestro respaldo y vuestra ayuda, porque son reflexiones que no caben en la improvisación, ¿no? Y lo tengo que meditar despacio, pero hay una serie de asuntos pendientes. Parece increíble que en ninguna portada pueda dedicar las 9 palabras o las 18 palabras que supondrían escribir con nombres y apellidos las personas que han fallecido ayer, ¿no? Que son 9 inmigrantes, 9 personas, 9 miembros de alguna familia. Serán 9 personas que tienen familias que están preguntándose cuál ha sido su destino. Y a lo mejor los nombres sí golpeaban un poquito más en nuestra conciencia, ¿no? Porque los números siempre son muy fríos. Perdonadme hoy que estoy muy serio, pero el tema no es menor. Y también el ABC lleva el desafío soberanista, dice, más que se llevó el 42% del fondo autonómico, reclama otros 6.300 millones. Ya dijo el gobierno que iba a empezar una estrategia para tratar de hacer frente al desafío soberanista que llama el ABC. Para tratar de hacer frente a la consulta, el gobierno anunció que iba a poner en marcha un plan que consistía básicamente en facilitar datos. Bueno, datos económicos. Me parece que una idea aparentemente tan sugerente como la independencia o la creación de un país, que me decía mi amigo Nacho Corredor, que me decía, es que claro, ¿cómo vas a combatir lo que supone en términos emocionales construir un país desde cero para alguien que ha estudiado políticas, por ejemplo, ¿no? De cómo vas a contraponer simplemente datos económicos, ¿no? Esto es algo que va mucho más allá. Bueno, pues en esa estrategia de ofrecer datos parece que están todos los periódicos, pero... Portada del periódico El Mundo. Dice, OMS pide ayuda a empresarios de Madrid para bajar la tensión. Esto se nos puede ir de las manos, afirmó en casa de Carles Vilarrubí. Cataluña pide 6.400 millones al Estado, mientras Madrid ya se financia sola. También dice El Mundo, la VT exige al gobierno que no ceda al vergonzoso plan de Urkullu. El fiscal pedirá a la infanta que devuelva casi 600.000 euros. Esto es curioso porque el fiscal, que tantos reparos se está poniendo a que declare, a que participe, a que sea declarada ni siquiera imputada, y sin embargo se ha adelantado a las conclusiones del juez, porque a lo mejor el juez decide que es completamente inocente, pidiendo estos 600.000 euros, ¿no? Y hay quien cree ver en esta operación pues un intento como de facilitarle una puerta de salida a la infanta, diciendo, no, si tienes la oportunidad de pagar eso, que se quede todo en una multa y
y que sea esto más una ayuda de la Fiscalía que otra cosa, ¿no? Que una reclamación jurídica. Dice The Cast en Twitter: al ABC habría que decirle que no son sin papeles, son personas, da lo mismo su condición jurídica. A eso me refería precisamente, ¿no? The Cast. También Manolo Cas dice: el mundo periodístico se lo tiene que mirar con ciertos titulares y calificativos sin papeles, es vergonzoso. Patricia Garzón dice: oye Fernando, que esto es muy corto, tendrás que pensar en ampliarlo un poquito. Y The Cast dice: claro que sí, el ABC nunca nos defrauda, y tras el desafío soberanista en portada, que hagan serie en la televisión. I wrote you a letter 'cause I don't have that much to say, and here it is in a paragraph. Sorry if my punctuation. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio a donde va, o por lo menos dice: quiero ir a tal sitio, quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Dice Sonia en Twitter, dice: alguien lo ha tuiteado y hoy viene al pelo. Más que los actos de los malos, me horroriza la indiferencia de los buenos. Bien, y por último, la portada de La Razón dice: la izquierda convoca manifestaciones ilegales para buchear a la infanta. Toma, un dispositivo de 300 policías para que doña Cristina acceda en coche. También añade: la guerra, Castro y Orrach no han hablado en toda la semana para preparar el interrogatorio. Y añade: la televisión iraní y un periódico japonés entre los más de 90 medios acreditados para la declaración. Este titular esconde un montón de cosas. Esconde un prejuicio. Dice: la izquierda convoca manifestaciones ilegales para buchear a la infanta. Es falso, entre otras cosas porque yo, que me paseo, por suerte o por desgracia, por un montón de tertulias, puede que las mayores críticas que estoy escuchando a la actuación de la infanta provengan precisamente de la derecha, de esa derecha que no es monárquica y que es bastante más numerosa de lo que pensamos. Y son todos los que están jaleando, entre otras cosas, desde algunos medios de comunicación, porque lo hemos visto, en fin, lo voy a decir abiertamente, incluso en la portada del Mundo, apretando con bastante frecuencia. Por tanto, no creo que aquí haya muchas distinciones entre la izquierda y la derecha. Segundo, está el intento de influir de La Razón cuando habla de las divisiones entre Castro y Orrach y en realidad está poniendo el peso sobre el juez, que es el que no ha comprendido la situación de excepcionalidad, que sí, ha entrado en razón el fiscal, que empezó muy agresivo y de pronto ha entrado a facilitar toda la actividad al servicio de abogados de la infanta. Y por último, dice: la televisión iraní y un periódico japonés, que es la parte mediática, ¿no? Así que La Razón ha concentrado en su portada, sin saberlo, un retrato perfecto del asunto al que estamos asistiendo. Porque si hay algo que me inquieta es que la gente ya da por culpable o por inocente a la infanta, que no lo es, ninguna de las dos cosas, lo decidirá el juez, pero como algunos medios de comunicación ya han sentenciado o bien su culpabilidad o bien su inocencia, ya se considera que es que así debe ser tratada, ¿no? Y esto me resulta inquietante, porque ayer precisamente alguien, tuve una tertulia en Castilla-La Mancha Televisión y me decía: no, es que la gente quiere salir y quiere gritar. Digo, vamos a ver, la gente ha leído en los periódicos, en 6 hojas publicadas por los diarios, el caso de la infanta. Es decir, con la visión ya sesgada de los propios periódicos, la gente ha construido un prejuicio. Y no estoy diciendo que sea inocente ni culpable, ojo. Pero la gente ya ha construido un prejuicio, por lo que escriben unos periodistas, que resultan ser unos tíos muy expertos, que leyéndose 5 hojas saben más que los jueces y fiscales que se tienen que leer 90.000 hojas de sumario. Claro,
Esos son unos advenedizos que no saben nada. Sabe mucho más un periodista que escribe 5 líneas y, por supuesto, mucho más cualquiera de nosotros como lectores, porque yo reconozco que sigo este caso exclusivamente como lector. Sabemos mucho más como lectores después de leer 3 líneas en El Mundo, en La Razón, o en el ABC, o en El País, porque somos mucho más listos que abogados, jueces y fiscales que se están leyendo 90.000 hojas de sumario. Y ojo, que tengo una crítica implícita a los intentos desde el aparato, que son obvios, para influir en la fiscalía, para que no sea imputada, para desimputarla, pero ese es un debate paralelo. Yo me refiero un poco al debate mediático, ¿no? Y, en fin, bueno, esto, en fin, así es como está el planeta, la portada de La Razón. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta. Las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Sí. Susana. Buenos días. Soy Fernando Berlín. ¿Qué tal? La cafetera de radiocable.com. Presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, buenos días. Buenos días. Bueno, teníamos ganas de recibirla en este programa porque se dice de usted que es la gran esperanza blanca del Partido Socialista y ha recibido muchos elogios. ¿A qué atribuye todos estos elogios? Bueno, he recibido de todo, porque la llegada a la presidencia también fue acompañada de no tantos elogios. Y creo que ni mucho ni poco. Al final lo que quiero es que todos arrimemos el hombro y ayudemos en un momento que es muy complicado para Andalucía y para España. Por cierto, que hemos visto ahora, mientras hacíamos el resumen de la prensa de hoy, que tiene un pequeño frente abierto con un acto institucional, una entrega de premios ayer con los príncipes, a la que no se quedó. ¿A qué se debe el revuelo? Bueno, pues parece que el alcalde de Granada no acogió con agrado que la presidencia de la Junta de Andalucía lo acompañara en el acto del día de ayer, pero bueno, yo lo dejo ahí y ya está. Creo que son cosas que no deben de pasar entre instituciones. Creo que tenemos, al margen de las diferencias políticas, que respetarnos las instituciones porque representamos a los ciudadanos. Y bueno, pues en el día de ayer, lamentablemente, eso no sucedió. Bueno, en todo caso, el objeto de esta llamada está relacionada con la reunión con Artur Mas esta semana, donde presentó un plan de entendimiento territorial. ¿En qué consiste el plan? Bueno, yo estoy convencida de que los presidentes autonómicos tenemos que colaborar. Somos los máximos representantes en el territorio y tenemos que ayudar al diálogo. En un momento con que a algunos no les haya gustado, yo creo que sí hay un choque de trenes allí. Hay un choque de trenes entre los que llevan a Cataluña al precipicio, a dejarla sola, y los que pretenden enfrentar al resto de España con Cataluña. Y para ayudar, pues nosotros los socialistas tuvimos un encuentro en Granada donde determinamos una serie de aspectos que podían contribuir al modelo federal. Y como presidenta de Andalucía, pues también tengo mi opinión, y es lo que le trasladé al conjunto de la sociedad civil con la que me pude reunir. Con el presidente Mas hablé de todo, hablé de eso, hablé de la construcción del Estado, de la reforma del Senado, de lo que le preocupa a él y lo que me preocupa a mí, pero hablé también de competencias autonómicas, de cómo hemos cerrado el objetivo de déficit este año, de cómo estamos llevando a cabo determinadas medidas que son complicadas y difíciles, en un momento también muy difícil para los ciudadanos. Hablamos de la ley educativa, hablamos de cómo la legislación básica se utiliza en algunos momentos para mermar nuestra capacidad de autogobierno. Yo creo que es una reunión normal entre dos presidentes autonómicos que creo que es bueno que se produzca y que, por ejemplo, en el día de hoy la tendré con el presidente de Canarias, con Paulino Rivero. ¿Y cómo cree que lo recibió Artur Mas? Porque Convergencia y Unió contestó que el plan no era concreto en financiación, pero en cierta forma eso no es admitir que hay una vía que va más allá de la consulta, porque es abrir una puerta, ¿no? Bueno, pues hablemos de la financiación. Bueno, sería lo deseable, pero ya no me corresponde a mí ese papel. A quien le corresponde liderar este proceso es al presidente del gobierno. Él es el que tiene que tomar la rienda
y abrir ese diálogo dentro del arco parlamentario y con todas las fuerzas políticas. Yo creo que si fuimos capaces en el 78, en un momento muy, muy complicado, yo creo que incluso más difícil, económicamente es difícil, pero aquel no era difícil políticamente, si fuimos capaces de superar aquello y abrirnos pasos hacia la democracia que todos hemos disfrutado, ¿por qué no vamos a poder hacerlo ahora? Ya para terminar, le voy a poner en el mismo aprieto que puso Jordi Évole a Felipe González. ¿Usted cree que se va a producir la consulta? No, yo creo que no. Creo que no, pero eso no significa que huyamos de una realidad, y la realidad es que un porcentaje importante de ciudadanos en Cataluña sienten en estos momentos que no forman parte de ese proyecto común o que no quieren sentir parte de ese proyecto común que se llama España y que yo creo que tiene futuro. Y cuando eso se produce, hay que analizar por qué, y entre todos tenemos que contribuir a que la situación revierta y cambie. Pues Susana Díaz, muchísimas gracias. Nos permitirá que la llamemos alguna vez para poder charlar en este espacio. A vuestra disposición siempre, aquí me tenéis. Muchísimas gracias, Susana Díaz. Le agradezco mucho que haya atendido esta llamada de radiocable.com. Muy buenos días y buena suerte. Muchas gracias. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. En directo de lunes a viernes de 8:30 a 9 de la mañana y después en diferido vía podcast. Si lo estás escuchando eres La Resistencia. Sí, amigos, cuando suena esta sintonía significa que entramos en la recta final de aterrizaje. Todavía nos quedan 3 minutos, y en este programa en 3 minutos hacemos maravillas. Aprovechando para leer los editoriales de los periódicos, echar una ojeada, y casi todos llevan en sus páginas la tragedia de ayer. Dice, ¿cómo tratar la inmigración? Dice La Vanguardia. Dice, si se dejara de gestionar este tremendo problema en toda Europa con falsos alardes de mano dura, con criterios tan expeditivos como electoralistas, solo se podrán establecer mecanismos realistas para regular la afluencia de inmigrantes en función de las necesidades de los países receptores. Ya, pero el problema, La Vanguardia establece una relación entre lo laboral, el mercado de trabajo y la inmigración, y francamente estamos hablando de algo que va más allá de lo laboral, que está relacionado con la humanidad, ¿no? Tragedia y presión migratoria sobre Ceuta y Melilla, dice el periódico El Mundo. En el corto plazo, la Unión Europea debería llegar a acuerdos con los países africanos para que facilitaran la acogida de los inmigrantes que llegan al continente sin documentación y han de ser expulsados. Pues menuda solución. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, Y La Razón dice, hay que llevar a cabo una vigorosa política exterior comunitaria, coordinada en sus objetivos y que abandone la servidumbre a los intereses nacionales de las antiguas potencias coloniales. Pero todo esto son palabrería, es palabrería pura. A la inmigración, o aceptamos que tenemos que asimilar un número de inmigrantes que entran en condiciones humanitarias que necesariamente tenemos que acoger, o siempre seguiremos pensando que es un problema que solamente se resuelve a largo plazo, ¿no? Pero por desgracia hay que ser muy conscientes de que tenemos que vivir un poquito peor para que los demás vivan un poquito mejor. Y esta es una realidad que aceptamos. Bueno, hoy no ha salido un programa muy optimista, pero la realidad a veces nos supera y en todo caso, ya sabes que si estás escuchando esto, eres La Resistencia. Nos vamos, que paséis un buen fin de semana, espero que estéis allí el lunes, despertaremos la semana con optimismo y
y lo haremos juntos. Muchísimas gracias a todos. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.